estar en este equipo? Perfecto. Bien. Vamos ahora entonces acerca de los argumentos de la existencia de Dios. Aunque aunque hay gente que digamos, cuestiona los argumentos acerca de la existencia de Dios. Habíamos dicho que en la Biblia no argumenta la existencia de Dios, sino que la Biblia, ella asume la existencia como un hecho, ¿sí? La Biblia no se pone a dar explicaciones de la existencia de Dios. No, la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, lo que tenemos que saber, ya acá en este primer versículo de la Biblia, ya arrancamos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está hablando de un principio de creación, pero no de Dios, sino de todo lo que podemos ver hoy en día, ¿sí? Hubo un principio de creación de la tierra. En el principio, en ese principio vaya a saber cuándo, hace cientos de millones de años, hubo un principio de creación. Un principio de creación hubo. Bueno, pero de la materia. Y ahora después más adelante, si leyeron algo, saben que hay un argumento de la existencia de Dios a través de la materia y de que todo fue creado, bueno, o que se creó de la nada, o, bueno, ahora después más adelante lo vamos a ir desarrollando. Pero bueno, hubo un principio de creación no de Dios, porque Dios es eterno y esto es algo que tal vez lo aceptamos por fe, tal vez no lo podemos razonar o no lo podemos entender muy bien, pero sabemos bien que Dios existe, Él es eterno, no tiene pasado, no tiene presente, no tiene futuro, Él habita en el tiempo, todo para Él está dentro de un mismo pasado, dentro de un mismo futuro y dentro de un mismo presente. ¿Cómo funciona esto? No lo sabemos. En algún momento muchas de las cosas que no entendemos hoy en día se nos van a ser reveladas porque, bueno, Yo encontré este live, no lo pasaron. eh, bueno, si alguien quiere preguntar algo, levanta la mano, somos pocos todavía y podemos ir charlando, ¿está bien? Si tienen algún tipo de duda o algo que tal vez no pueda explicar bien o yo me estoy expresando y no se puede entender, me preguntan y lo volvemos otra vez a charlar el mismo punto, ¿está bien? Bien. Pero bueno, nosotros, vuelvo a lo mismo, nosotros aceptamos la existencia de Dios como un acto de fe, como en un acto de fe. Yo creo, aunque no lo vemos, yo creo que Dios existe y que Él es eterno. Y aunque mi mente no lo pueda razonar, bueno, yo creo que Dios existe por varias razones. La misma naturaleza nos muestra la existencia de Dios. Todo lo que vemos, el universo creado, aunque también hay que decir que hay algunos teólogos que rechazan la teología recuerdan que habíamos visto la teología general o natural. Esto se lo voy a preguntar. Si no lo recuerdan, la semana que viene en el examen se lo voy a preguntar. Acerca de los 3 puntos de las teorías de cómo era de teología, las distintas teologías que hay. Teología natural, la sistemática. Esas 3 teologías se las ¿Y voy a sos? preguntar. Se las voy a preguntar, ¿Eh? así que sepan se las voy a estar preguntando, ¿sí? Pero bueno, hay algunos teólogos que rechazan la teología de general o natural y afirman que solamente se puede Bueno. creer en Dios Arre, mamita, son divinos. Sí, amor, mamita, pásame el cuaderno, hijo. o solo puede ser conocido Dios por medio del acto de fe. Creo en Dios y entonces ahí recién puedo creer. Pero sin embargo, la fe del creyente, nuestra fe, no es una fe ciega. No es que creo porque simplemente creo, No, no. Es una fe que también va acompañada con la razón. sí, es lo Está mismo. acompañada con la Dice la razón. nota el 15, del fecha 22, está lo mismo. Eh, quiero leerles un versículo porque es importante. Dice la Biblia en Romanos 10, 17, dice así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Acá estamos incluyendo, ¿por qué es que está este texto? Porque la fe no solo, al decir que la fe es por el oír,
Nuestra fe crece por el oír, nuestra fe va creciendo. Por ejemplo, ¿cómo es posible que pueda crecer nuestra fe al oír la palabra? Cuando se nos enseña, cuando alguien está predicando la palabra de Dios, se está compartiendo, esa palabra viene a mi mente, viene a mi espíritu, viene a mi corazón, y ella comienza a hacer algo en mí, en usted, en todos. Hay un proceso en la mente y en el corazón mientras oímos la palabra del Señor. Ella genera algo, aunque nosotros simplemente estemos prestando atención o estemos sentados en el auditorio, en la iglesia, estamos prestándole atención al predicador o al que pasa a orar por la ofrenda, supongamos, y lee la palabra del Señor, o el que va a iniciar la reunión, pasa con su Biblia, lee un salmos. Ese salmos nos edifica. La fe, nuestra fe crece, pero crece por el oír de la palabra de Dios. Nuestra fe también crece. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era chico había momentos donde se compartían testimonios, No, hoy en día ya casi no se hace esto, pero antes se hacía mucho. Yo muy de vez en cuando tenemos nosotros reuniones especiales donde se le permite a la gente organizadamente compartir algo de lo que el Señor ha hecho en su vida en los últimos días. Al oír lo que el Señor ha hecho en el corazón de otro, eso también me edifica y hace crecer mi fe. Porque puedo ver que el Señor obró en la otra persona, que la palabra de Dios obró en el corazón de otra persona, y me alienta a mí que lo que el Señor ha hecho en el corazón de otros, también lo puede hacer en mí. Entonces, en nuestra fe no es simplemente una fe ciega, porque a veces decimos, tengo una fe ciega, pero nuestra fe va acompañada con la razón, porque la mejor creencia o la mejor fe es aquella que va razonando las cosas, porque si no, simplemente aceptamos lo que se nos dice sin razonar, sin pensar lo que se nos está enseñando, y puede ser que se nos esté enseñando algo incorrecto de la palabra de Dios. Y entonces, porque yo tengo una fe que es ciega, simplemente creo en lo que se me está enseñando, entonces acepto algo que está mal, que puede estar mal. Nuestra fe tiene que estar acompañada de nuestra razón. Tengo que razonar lo que se me está enseñando. Tengo que ir a la palabra de Dios y junto con el pensamiento ver, bueno, a ver, ¿qué es lo que se me está diciendo? Me hace ruido esto. Esto que me está enseñando me está rebotando en la mente. ¿Qué es lo que está mal? ¿O estoy mal yo o está mal lo que se me está enseñando? Voy a la palabra, busco lo que se me está enseñando, la comparo y me doy cuenta, no, lo que se me enseñó es lo correcto. Entonces hay algo dentro de mí que está mal. O al revés, tal vez el predicador o el maestro está enseñando algo que está fuera de la doctrina que se nos ha enseñado, y bueno, es como que nos hace un poquito de ruido. Entonces podemos preguntar. Preguntamos al profe, le preguntamos al pastor, pastor, usted enseñó esto, compártame un poco mejor qué es lo que quiso decir, porque no lo logro entender. No está mal preguntar, tenemos que preguntar, hay que preguntar. Entonces, al preguntar, nos van a confirmar la enseñanza con otros versículos o con otros argumentos teológicos o argumentos escriturales para poder decir, esto es lo que yo traté de enseñarte. Si tal vez puede ser que haya una mala expresión, pero si hay una mala expresión, rápidamente yo me voy a dar cuenta que me expresé mal. El predicador a veces está dentro de la vorágine de transmitir la verdad del Señor, que hay veces que hablamos más rápido de lo que vamos pensando y podemos equivocarnos en alguna oración o en alguna expresión que tengamos. No hay problema, no hay ningún problema. Se le pregunta qué es lo que quiso decir pastor, profe, maestra, maestro, qué es lo que quiso decir, y se aclaran las cosas rápidamente. Pero ustedes tienen que preguntar. ¿Están estudiando? ¿Son alumnos? A mí una vez una profesora dentro del instituto me cuestionó, porque yo quería preguntar, yo quería saber lo que me estaba enseñando. Yo estaba equivocado, ¿eh? Lo que ella estaba enseñando estaba bien.
Yo estaba equivocado en mi forma de pensar. Pero como yo estaba equivocado, yo creía que estaba en lo correcto. Yo creía que estaba en lo correcto. Entonces le pregunté, ¿pero qué sucede con tal y tal otra cosa? Y me dijo, no me trató muy bien, que digamos. Pero bueno, no pasa nada. No, en ese momento yo era muy joven y después ella me lo aclaró y me enseñó bien qué es lo que dónde es que yo estaba difiriendo o estaba equivocado. En realidad yo estaba equivocado en lo que estaba pensando. Pero aunque estuviera equivocado o estuviera en lo cierto, está bien preguntar. Hace bien. Construye la charla, nos saca de ciertas dudas que tengamos. Tal vez no todos estén dentro se hayan, por así decir, hayan nacido dentro de la institución cuadrangular, entonces traen otro tipo de doctrina y quieran preguntar. Y no está mal preguntar, no está mal preguntar. Es más, tienen el derecho a preguntar y hasta la obligación de preguntar si tienen algún tipo de dudas, porque después ustedes tienen que enseñar. Casi todos ustedes, si no me equivoco, deben compartir la palabra o deben compartir una enseñanza con la gente de la iglesia. Y si tienen dudas, entonces esa duda también se las van a transmitir y va a ser un gran grupo de dudas. Y cuanto antes podamos disipar de nuestra mente las dudas, mejor es para poder enseñar con total tranquilidad. ¿Está bien? Pero bueno, nuestra fe no es ciega, va acompañada con la razón. Va acompañada con la razón. Aunque hay ciertas cosas que la aceptamos sin, o por así decirlo, aunque nuestra razón tampoco la pueda entender. La existencia de Dios no la podemos entender, la eternidad de Dios tal vez no la podamos entender, la aceptamos por fe. Esas cosas sí se aceptan por fe. Las creo que Dios es eterno. Bueno, pero hay otras cosas que sí se pueden razonar y la tenemos que cuestionar. Si están en la palabra, por más que yo crea que está equivocado, el que me está enseñando, el que está equivocado soy yo, porque en la palabra está. ¿Está bien? Bueno, les leí, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Eso se encuentra en Romanos capítulo 10, versículo 17. Vamos con el argumento de la existencia de Dios, el argumento que parte del razonamiento. El argumento del razonamiento es esa fase del argumento que parte de la mente, ¿está bien? Parte de nuestra mente. Al concepto, hay un argumento que tiene que ver ya más con lo físico, que tiene que ver con el movimiento, que tiene que ver con la causa y el efecto. Esto para la clase que viene voy a tratar de buscar una mejor definición, porque esto ustedes lo tienen en el libro, ¿eh? Esto que acabo de decir, causa y efecto. Tengo la cámara, los tengo a todos ustedes en la pantalla, en una pantalla. Es por eso que tal vez no estoy mirando la cámara ahora, pero los tengo en la pantalla de costadito. Me gusta mirarlos, me gusta mirarlos. Es eso lo que tal vez se pierde de interactuar cuando uno está presente en el lugar, pero me gusta mirarlos. Entonces les digo que esto de causa y efecto es algo más científico, ¿sí? Es un argumento científico de causa y efecto. Pero bueno, está en su libro, deberían de leerlo, pero bueno, está y tenemos que estudiarlo. La existencia humana toma lugar dentro del contexto de la materia y el movimiento. La existencia de la materia y el movimiento tiene tres explicaciones posibles. Una, existe eternamente, y ahora después vamos a definirlo y vamos a ver bien qué significa esto de que existe eternamente. El segundo argumento tiene que ver con que surgieron de la nada. Este es otro argumento más. Y el tercer argumento es que todo fue causado. ¿Qué fue causado? Que hubo un motivo por el cual todo fue llamado a existencia. Ahora, es imposible que las cosas del universo existan eternamente. ¿Por qué? Porque hay estudios científicos o hay evidencia científica que apunta que el universo está perdiendo su energía, que está perdiendo progresivamente parte de su energía. Este es un argumento, ¿sí? Entonces, dice que existe eternamente, que todas las cosas existen eternamente. Bueno,
¿cómo, cómo podemos nosotros decir que esto no es cierto? Porque acabamos de leer que el Génesis 1.1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces hubo un principio de creación. Pero esta teoría dice que todas las cosas existieron eternamente. ¿Cómo lo debatimos? ¿Cómo podemos argumentar que no es que existe eternamente, que hubo un principio de creación? Bueno, científicamente se puede decir que todas las cosas, el Sol está perdiendo su energía. Y otra cosa más que científica, esto está basado dentro de los científicos, ¿sí? Que todas las cosas tuvieron, si todas las cosas tuvieran esta existencia eterna, si todo tuviera esta existencia eterna, el Sol ya se hubiese extinguido, porque si bien el Sol tiene millones de años de existencia, dentro de estos millones de años, la ciencia ha determinado que está perdiendo su energía. Si tuviera eternidad o todo fuese eterno, que no es que hubo un principio de creación, que no se puede determinar eso, sino que antes de ese principio de creación ya existía el Sol, por ejemplo, entonces ya el Sol no existiría, porque por más que haya existido, los científicos determinan entre 4 y 5 billones de años que tiene toda la materia creada, todo fue llamado a existencia. Un número que no entra en nuestra cabeza. Si tuviera más de 4 o 5 billones de años, supongamos que tuviera 10, tal vez ya el Sol no existiría, porque al pasar tantos millones de años, el Sol al perder su energía se apagaría, se hubiese apagado. Y al apagarse, dense cuenta que nosotros, la Tierra se calienta por el Sol, por así decirlo, por la cercanía que tiene al Sol, por la distancia que tiene al Sol, y este es otro argumento que después lo vamos a ver, por el calor que le da. Si no existiera el Sol, no existiría la Tierra, porque la Tierra entraría como en un colapso y estaría toda congelada, porque el Sol es el que le da calor. Es como, por así decirlo vulgarmente, es nuestra estufita el Sol. Y si el Sol hubiese perdido hace millones de años su energía, no tendríamos Sol. Por consecuencia, la Tierra se congelaría y perderíamos la luz y habría un caos. Ahora, eso es lo que dice la ciencia, que todo existe eternamente. No, no es así. No es así. Este es un argumento de existencia. Pero bueno, nosotros lo debatimos y decimos que no. Todo tiene un principio de creación. ¿Por qué? Porque Dios lo creó en un principio. Hubo un principio de creación. Y aunque el Sol pierda su energía y aunque los astros se vayan separando y expandiendo unos de otros, de todas formas, Dios tiene el control de todo y todo fue llamado a existencia porque así Dios lo quiso. El segundo argumento dice que todo surgió de la nada. Hay un gran filósofo que dice de la nada, nada puede surgir. Y esta es una verdad. Ese mismo argumento de que de la nada surgió todo es imposible. Aunque, ojo al piojo, ¿cómo es que Dios lo creó todo? ¿Cómo lo creó Dios? Por el aliento de su boca, por el ¿Sí? poder creativo. Por el poder de su... ¿sí? Él lo dijo y fue llamado a existencia. El argumento de que surge de la nada es de que la nada generó algo. Ese es el argumento. No existía nada, pero esa misma nada generó un pequeño átomo y ese pequeño átomo hizo una gran explosión. ¿Vieron lo que se le llama el Big Bang? La teoría del Big Bang es eso. Dicen que de la misma nada surgió todo lo que nosotros conocemos hoy en día. Y científico dice que de la nada, nada surge. Y esto es verdad. De la nada, nada surge. Aunque, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cómo lo creó Dios?
si bien de la nada nada surge, ¿cómo es que existe todo entonces? Tal vez no me estoy dando a entender, tal vez no puedo explicarme. Por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra fue todo llamado a existencia. De la misma nada hubo un creador. De la nada se crea todo, pero la diferencia está en que nosotros creemos que el que lo genera, el que genera de la nada, que todo sea llamado a existencia, es Dios. Ahora, este argumento científico dice que no existe un Dios, que de la nada mismo se generó todo lo que hoy en día existe. ¿Se entiende la diferencia? El punto de vista científico dice que de la nada todo comenzó a existir. No está tan lejos de lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que de la nada Dios hizo la existencia. Dios llamó a existencia. No había nada. Dios lo creó de la misma nada, todo lo que hoy en día existe. La palabra para creación, para crear de la nada, creo que esto lo tuvieron que haber visto, si no me equivoco. Gustavo, una pregunta. Una pregunta, Gustavo. Sí, Oscar. Escucha, estas que surgieron de la nada, está tomado del punto de vista, sería no teológico, sino el punto de vista Científico. científico. ¿Este punto está tomado del punto de vista científico? Sí, sí. Ellos creen que científicamente de la misma nada se generó todo. Ahora, pero ellos no ven la mano de Dios detrás de esa nada creadora, ¿sí? No ven. Ahora, ¿nosotros qué decimos? No había nada, nada existía. Esa parte coincidimos, pero creemos que Dios de la misma nada creó todo. En el principio creó, esa palabra crear es vara, con B larga, vara, y significa crear de la nada. Esa palabra que se utiliza, y creó Dios los cielos y la tierra, es crear de la misma nada. Nosotros creemos que Dios creó todo de la nada, no existía nada. Nada existía, y Dios llamó a existencia lo que hoy en día podemos ver. Y ahí está, y así es como nosotros podemos romper o refutar el argumento de la existencia de la misma nada. ¿Sí? Los científicos dicen, no, de la nada se creó, hubo un estallido, un gran estallido, y todo comenzó a existir. No, parecido creemos nosotros. Pero nosotros creemos que hubo un tiempo, un principio de creación, y ese principio de creación, de crearlo todo de la misma nada, lo hizo Dios. Como alguien dijo, por el poder de su boca, con el aliento de su boca, Él lo generó, Dios lo generó. Él lo dijo y fue hecho, y fue creado. ¿Está bien? El tercer argumento es, fueron causados. Y acá sí, acá es lo que nosotros creemos, que todo fue causado por el poder creador de Dios. Nosotros creemos esto. Entonces hay tres argumentos. Uno, que es que todo existe eternamente. El segundo argumento es de que de la misma nada surgió todo lo que nosotros vemos. Y el tercer argumento, que es el válido para nosotros, es que todo fue causado. Todo fue hecho a propósito. Todo tuvo un principio de creación, y el que lo creó es nuestro Dios. Es nuestro Dios. No, nada fue por casualidad, nada fue así al azar. No, todo fue creado, porque es imposible que podamos ver que las cosas hayan sido tan perfectamente puestas en un lugar, ¿sí? En un lugar. La distancia entre la Tierra, la Luna, el Sol, entre los demás astros que siguen girando en su órbita, ninguno se choca, no hay un caos en el universo. No hay un caos en nuestro planeta Tierra. Está bien, hay un caos porque a veces el mismo hombre lo genera, ¿sí? Hablo en un desorden donde el hombre no puede habitar. Aunque, bueno,
También tengo que decir rápidamente, porque si no, capaz que alguno dice, no, sí, la tierra estaba desordenada y vacía. Sí, sí, la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Una mejor traducción sería esa. Y la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Bien, ahora, sí, hubo un momento donde la tierra llegó a estar desordenada, tou y bou, desordenada y vacía. Pero Dios la recrea, Dios le da un orden para que el hombre pueda habitar. Nosotros como hombre metemos la pata y bueno, sí, hemos generado un desorden dentro de la misma naturaleza, pero no existe un desorden, no es que la tierra está desordenada y que el agua nos puede salir puede surgir un tsunami, sí, puede surgir, ¿sí? Pero a lo que voy es que todo tiene un perfecto orden. El sol, la tierra, los astros, todo gira en base a un eje y nada se sale de ese eje. Todo se sostiene en el poder de la mano de nuestro Dios. Nuestro Dios lo sostiene todo. Entonces, todo fue creado por nuestro Dios. Esto sí nosotros lo creemos, que todo fue causado, todo tiene una explicación, sí, Dios. La forma más razonable que creemos nosotros o que decimos es, todo fue creado en un momento específico por una causa inicial, el poder de Dios. El poder de Dios actuando. Y todo está en un perfecto orden. ¿Está bien? Bien. Pastor Gustavo, Diega Sí. te habla. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Dios te bendiga. ¿Me Bien. permitirías hacer un aporte Sí, ¿cómo no? confirmando lo que vos decís? Sí. Mira, una de las cosas que yo pienso que podría ser posible para aclarar mayormente esto acerca de la creación de Dios, tiene que ver con el poder creativo de la palabra de Dios. Amén. Es decir, que lo que creó el mundo físico fue la palabra de Dios. Porque cuando nosotros, vos estás diciendo este argumento que algunos científicos dicen, bueno, de la nada pudo haber pasado que se creó todo. No, de la nada no se crea nada, no surge nada de la nada. No había nada, pero lo que sí creó todo lo que nosotros conocemos, el mundo físico, fue a través de la palabra creativa de Dios. Eso que vos leíste ahí, el vará de Dios, la creación de Dios. ¿Cómo se hizo? Por el poder de la palabra de Dios. Entonces, todo lo que nosotros que vemos, el mundo físico, todo esto que vos describiste con tanta exactitud, los planetas, el cielo, los astros, todo, el sol, todo eso, a través de la palabra. Por eso dice en Génesis 1, y Dios dijo, y lo que dijo fue hecho. Y vio Dios lo que hizo, y dice la Escritura, y fue bueno. La palabra creadora, la palabra es la poderosa. Solamente eso, Gustavo, quería Muchas aportar. Dios te gracias. bendiga. Muchas gracias. Muy bien, vamos con otro argumento más que parte de la naturaleza. ¿Está bien? Y esto tiene que ver también con lo que estamos diciendo de que todo está en un perfecto equilibrio. La distancia de la Tierra, la distancia del Sol. Estos son argumentos de la naturaleza, ¿sí? Nosotros podemos argumentar la existencia de nuestro Dios a través de todo lo que Él ha creado. Si el Sol o supongamos la Tierra se alejara se alejara un poquito del Sol, algunos grados del Sol, entraríamos en un caos. La Tierra entraría en un caos. Porque el equilibrio que hay entre la distancia exacta que necesita la Tierra del calor del Sol, supongamos Tierra, Sol, la distancia que existe entre uno y otro es perfecta. Si la Tierra, esto es Tierra, si la Tierra se alejara del Sol, estoy saliendo ya de la cámara, si la Tierra se alejara del Sol, la Tierra entraría en un caos, porque saldría de los rayos que dan calor a la Tierra.
y la Tierra entraría en un caos y estaría en un proceso donde comenzaríamos a congelarnos. La Tierra misma se comenzaría a congelar, porque nosotros necesitamos el calor, la Tierra necesita el calor del Sol. Es por eso que hay una exactitud, no está ni más cerca, porque si estuviera más cerca, si la Tierra se acercara a los rayos del Sol, la Tierra también entraría en un caos, nos estaríamos quemando. ¿Vieron? La capa de ozono, algo que es tan común hoy en día, la capa de ozono, que hemos hecho un gran daño. ¿Cuál es el daño que hicimos a la capa de ozono? La rompimos. Rompimos la protección que tiene la Tierra. La Tierra es ovalada, pero dentro o fuera de la Tierra hay una capa, voy a decirlo para que se pueda entender bien, es como que la envuelve una atmósfera, aire. Esa atmósfera tiene distintas capas, ¿sí? La Tierra en el centro y tiene una atmósfera. La atmósfera hace que los rayos del Sol no le peguen netamente a la Tierra, sino que esas capas hacen que el Sol vaya disminuyendo el grado de radiación que tiene. Y nos llega a nosotros el Sol pleno y viene el verano, y si bien hoy en día, porque hemos dañado la capa de ozono, no podemos, vieron que hoy en día recomiendan no estar a cierta hora del mediodía, por ejemplo, si uno va a la playa o está en la calle, tratar de evitar el sol, porque puede hacerle mal a la piel. Bueno, antes esto no estaba, no hacía mal. Te quemabas un poquito, cambiabas de color, pero no te hacía mal, porque hemos dañado la capa de ozono y ahora ya no se filtra los rayos del sol, sino que los rayos del sol penetran a nuestra atmósfera y son dañinos y nos hacen mal. Es por eso que usamos protectores solar, es por eso que cuando vamos a la playa ya no tomamos como antes a lo cocodrilo sol, sino que no, 1 hora, hora y media, 2 horas, pero ya salimos porque la piel ya nos comienza a quemar. O cuando a veces nunca les pasó irse a la playa y se durmieron debajo de un árbol y a cierta hora, porque hay una exactitud de la Tierra y su rotación, comienza a rotar. Y donde había sombra, ahora las piernas nos quedaron bajo el sol. Yo tengo una compañera que cuando fue a la playa volvió de sus vacaciones y volvió toda como ampollada y nos dijo, no, me acosté para descansar en la sombra, pero no me di cuenta que me dormí y cuando me desperté tenía todas las piernas quemadas por el sol y se habían ampollado todas. Esto es por la rotación y el sol la quemó. Bueno, a esto voy. Todo tiene un lugar exacto dentro de esta creación de Dios. Y este es un argumento donde podemos ver que Dios existe, porque Dios lo creó todo. Dios lo llamó a existencia, su palabra lo llamó a existencia. Él dijo y fue hecho. Él lo pensó, lo planificó para que cuando Él creara al hombre, todo lo creado hasta ese momento sea propicio para poder dejar al hombre dentro o poner al hombre dentro de esa creación. Y vio Dios que todo lo que había hecho era en gran manera, dice la palabra, bueno, era habitable para el hombre. Bueno, todo gira en torno a un eje y nada se sale de ese eje, salvo, porque a veces sucede, salvo que algún meteorito o algo se salga de la órbita, y vieron que a veces los científicos pueden prevenir esto, puede haber lluvias de meteoritos, y hay veces que hay gran temor porque el meteorito es grande, pero tenemos esto de que nuestra atmósfera, cuando entra algo externo a nuestra atmósfera, lo rompe, lo parte. ¿Esto usted cree que es casualidad? ¿Cree que nuestra atmósfera tiene esta protección de casualidad nada más? No, está hecho por Dios. Dios sabe que hay ciertos astros que pueden entrar, que van a entrar a nuestra atmósfera, y nuestra atmósfera, que fue creada por Dios, los combate. Y este astro, que puede ser grande, supongamos que pueda tener, no sé,
30 metros cuadrados, que es bastante grande, uno piensa, es un cuarto de cuadra, no, pero a la velocidad que viene y entra a nuestra atmósfera puede causar un gran daño puede causar, pero nuestra atmósfera lo combate, inmediatamente lo combate, en kilómetros de atmósfera lo combate y lo va rompiendo, y es por eso que a veces ¿vieron lo que le llaman la lluvia de meteoritos? Bueno, significa que a nuestra atmósfera entró un gran meteorito y lo partió la atmósfera, lo fue combatiendo y se desparramó, o simplemente están entrando pequeños astros fuera de nuestra atmósfera y lo podemos ver. Pero Dios lo creó. No es casualidad las distintas capas que tiene nuestra atmósfera, nuestra Tierra. Está hecho a propósito. Dios lo hizo así, para una protección, no solo del Sol, sino de cualquier astro que sea ajeno a nuestra atmósfera, que entre. El Señor lo puso ahí, creó nuestra atmósfera para que lo pudiera combatir. La distancia que existe entre la Tierra y el Sol es exacta. Ni un grado más, ni un grado menos. Todo es exacto. El Sol, los astros que siguen girando alrededor del Sol, todos que giramos alrededor del Sol, bueno, todo tiene una órbita. Y nada anda chocando así, nada anda al azar. Van y vienen, tenemos que tener cuidado, este año vaya a saber si no chocamos contra algún planeta. No, es imposible. Todos los planetas giran y todos van girando bajo su mismo eje. Si bien todo gira alrededor del Sol, a su vez, los mismos astros van girando sobre su propio eje. Es decir, van haciendo un círculo, pero a su vez van girando. Mientras van girando alrededor del eje del Sol, van girando en sí mismos. La Tierra va rotando continuamente, lo que pasa es que no nos damos cuenta porque hay una fuerza de atracción. El núcleo de la Tierra nos atrae hacia abajo y es esto. Qué increíble que exista un núcleo en la Tierra, el cual nos absorbe. La gravedad nos tira para abajo y no es que andamos volando. ¡Qué casualidad! Qué cosa rara, que de la misma nada fue todo creado, pero dentro de esa misma nada se creó un núcleo en el centro de la Tierra que ejerciera atracción, y esta misma nada, que es inteligente, generó este núcleo y ahora nosotros tenemos esta fuerza de atracción que no nos deja flotar, sino que estamos parados, tenemos firmeza donde caminar. Dios lo creó. Las distintas capas, ese núcleo, esa lava que nos atrae hacia el centro de la Tierra, la creó Dios. Todo fue creado por Dios. Si la Tierra se alejara del Sol, entraríamos en un gran caos de un eterno invierno. Y si nos acercáramos hacia el Sol, sufriríamos un calor severo sobre nuestro cuerpo. Las distintas corrientes del mar que existen. ¿Cómo es posible? Y nada, si bien, vuelvo a decir lo mismo, hay algo natural que a veces se genera por los vientos. ¿Vieron lo que sucede hoy en día en España? El fenómeno que sucedió hace unos días y que hubo una gran catástrofe y todo el país y parte del mundo se está siendo solidario con España para poder ayudarlo. Bueno, ahí hubo algo que se juntó, el viento caliente con el viento frío, y se generó un gran tsunami y hubo una gran catástrofe. Existen catástrofes naturales, también existe, pero lo que yo voy es que dentro de la misma naturaleza se puede ver la existencia de Dios, Bien, ¿alguien quiere decir algo? ¿No? ¿Alguien sabe? A ver, ¿alguien recuerda cuál es el ciclo de la lluvia? Porque esto es un fenómeno. Sí, te veo con la manito. ¿Te acordás cómo es? Ahí a la mamá y a la hija. Mazo, algo. Terminé el colegio hace mucho, ya no me acuerdo, pero era que se evapora, se hace la nube, se va juntando el agua, ya bien, cae. Bien, bien, gracias. Sí, ese es el ciclo del agua. Los rayos del sol calientan, sea río, mar, lo que sea, calienta el agua comienza a salir un vapor, este vapor se condensa en las nubes, y al chocar
este vapor, y al condensarse, si el clima es ideal y entra aire caliente, bueno, esto va generando una lluvia. Si entra aire frío, va generando una tormenta. Bueno, este es el ciclo. Ahora, es vital el ciclo del agua. Si no existiera esto, del ciclo del agua, no tendríamos agua en el campo. No habría agua en el campo. Y nuestro país padece un poco, ciertas regiones de nuestro país padece esto de las sequías, pero aún así, hoy en día existen riegos artificiales y cada vez, gracias a Dios, se puede ir supliendo esa necesidad de agua, pero Dios, que es sabio, lo creó todo y creó este ciclo del agua. El aire, ¿de dónde sale el aire? ¿Cómo es que nosotros podemos respirar aire puro y no nos hace mal el mismo monóxido de carbono que vamos nosotros soltando cada vez que exhalamos aire? Lo que nosotros exhalamos, cada vez que respiramos, respiramos aire puro, aire bueno. Pero cuando exhalamos aire, estamos largando un aire que está contaminado, el cual no sirve para poder volver a respirarlo. Pero hay algo que se llama plantas que toma toda esta contaminación, ya sea... Uy, ¿qué le pasó a mi cámara? Bueno, ahí está, ahí volvió. Tranqui. Las plantas absorben este monóxido de carbono, ya sea de motores de auto, ya sea de algún tipo de contaminación, y lo transforman. Y lo transforma en aire puro. Lo lleva a que nosotros podamos inspirar aire nuevamente. Bueno, Dios lo ha creado. Dios ha creado las plantas verdes, los árboles, los grandes arbustos. Lo ha creado para que nosotros podamos respirar, para que el hombre pueda respirar. Entonces, en esta creación, en esta naturaleza, vemos que Dios lo ha creado todo para que nosotros podamos habitar y vivir en los ciclos, en los distintos ciclos que tenemos durante el año, ya sea verano, primavera, verano, otoño, invierno. ¿Cómo es que este ciclo se repite todo el tiempo y nunca se pasa de primavera a invierno? Bueno, hay una mano que lo ha creado. Hay algo, hay un creador. Y todo fue llamado a existencia con un propósito. Y no es que de la nada surgió todo y así porque sí, todo coincide y todo es perfecto dentro de esta misma creación de la nada. No, Dios lo ha creado. Todo fue diseñado en su justo equilibrio por un Dios, creador del cielo y de la tierra. Amén. Vamos con el tercer argumento, que tiene que ver con el argumento que parte de la historia. Hay cosas dentro de nuestra historia, de la historia de la humanidad, que nos hacen ver, que nos muestran la existencia de Dios, que descansa sobre el fundamento de la divina providencia de nuestro Dios. Todos nosotros creemos, todo, no importa, en esto sí, toda la cristiandad cree que Dios es soberano. No importa si es católico, no importa si es protestante, si es evangélico, si es luterano, si es bautista, todos creemos en esta doctrina de que Dios es un Dios soberano, que todo está dentro de la providencia de Dios. ¿Qué significa que Dios es soberano? ¿Qué significa la providencia de Dios? Que Dios está en control de todas las cosas. Dios está en control de todas las cosas. Todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia del hombre, Dios estuvo en control, lo cual tampoco significa que Dios haya generado todo lo que el hombre quiso hacer, porque el hombre en sí, su mente es perversa. Su mente es perversa. Si bien nosotros creemos que el hombre no es totalmente depravado, que su mente no está totalmente quebrada, que no es totalmente... Estamos enfrentados a Dios por el pecado, pero no es que cuando uno no era antes cristiano, era totalmente malo, era todo malo, aunque sí estábamos enfrentados a Dios por nuestros pecados y aunque sí éramos rebeldes, había algo, un pequeño destello de
algo bueno. Tengo compañeros que no creen en Dios y son excelentes personas. Quiere decir que algo bueno en su mente hay. Lo único que les falta es creer en Dios. Lo más importante que les falta es creer en Dios. Pero esto significa que por más que Dios sea soberano, y por más que dentro de la providencia de Dios todo esté en control, no significa que Dios haya generado las grandes guerras. No significa que Dios haya generado las grandes catástrofes. Dios está en control, y si Dios hubiese querido intervenir en la historia del hombre, lo hubiese hecho. ¿Hubiese evitado guerras? Sí, lo hubiese evitado. Si Él quería, las podía evitar. Pero aún dentro del caos que el mismo hombre ha generado por la perversión de su mente, porque su mente está de continuo pensando en el mal, aún así Dios tiene el control. Y si Dios quiere, o si Dios hubiese querido, muchas cosas no hubiesen sucedido. Lo que pasa es que nosotros tenemos una cierta libertad para elegir. No podemos elegir todo no se puede elegir, pero sí somos agentes con la libertad de elegir, con el libre albedrío que a veces que está la teología también de la libertad de elegir. Bueno, dentro de esa libertad de elegir, Dios permite que el hombre elija ciertas cosas. Dios las permite. Dios quita su mano y el hombre, que es perverso, es aún más perverso. Y genera grandes guerras, genera hambre y genera que países quiebren económicamente. Pero si Dios, como Él es soberano, si Él quiere puede intervenir, pero hay veces que no interviene. ¿Por qué? Porque dentro de todo la historia podemos ver que Dios también estuvo en control. Ejemplo, lo podemos ver bien clarito en la historia nosotros inmediatamente lo reflejamos a nuestras vidas. La historia de Israel. La historia de Israel, Dios tiene un propósito. Y a pesar de que Israel sufrió persecución, fue esclavos en Egipto, fueron llevados cautivos en Babilonia, Antíoco Epífanes quiso destruirlos en un día. Amán, recuerda la historia ¿para qué lo nombré? Mardoqueo. ¿Recuerda la historia de Mardoqueo en el libro de Esther? Más o menos. Se me viene a la mente. Pienso creo que era Amán, que quería exterminar a estos judíos y determinó que en un día él quería hacerlo. En un día, en una hora, quería destruir a este Mardoqueo y a toda su gente, que eran los judíos. Bueno, Dios estaba en control de todo. Y por más que el pueblo de Israel sufriera, estando años siendo esclavizados y en Egipto, años estando en cautiverio en Babilonia, Dios estaba en control. Dios tenía un porqué. Y en la misma historia podemos ver los propósitos de Dios. Aun cuando ellos fueron llevados cautivos, aun cuando ellos volvieron en las distintas expediciones a Jerusalén, aún en el periodo intertestamentario, recuerdan, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ese silencio que se le llama el eco de su voz o el eco de la palabra, donde no hubo profecías, donde no hubo un profeta que se levantara, pero hubieron 400 años de silencio, aparente silencio de Dios, pero Dios aún dentro de ese silencio, Dios estuvo en control. Llegó a gobernar el imperio griego y conquistaron el mundo de aquel entonces, pero todo tenía un propósito. Y por más que los judíos sufrieron esta parte de los griegos porque ellos querían helenizar, se les llamaba helenizar porque querían llevar sus costumbres a todos los demás pueblos que eran conquistados. Y dentro de Israel, de los judíos, en este caso judíos, porque hablamos del reino del sur, dentro de los judíos, ellos que tenían tan arraigado
dentro de ellos el circuncidarse, el cumplir con los ritos, ciertas comidas. Ahora, llegaba un gran imperio que imponía un idioma, que ponía una cultura, que imponía el conocimiento. Entonces, Israel fue bombardeado. Y es más, dentro del pueblo, dentro de estos 400 años, se levantó una gran guerra y entre una familia y entre el imperio, pero todo tenía un propósito. Y dentro del imperio dentro del imperio griego, algo bueno surgió, que era el idioma. No es que surgió, sino que ellos lo implementaron, lo llevaron dentro del pueblo judío, lo cual después, en el tiempo del Señor Jesús, se facilitó para los discípulos del Señor Jesús el poder predicar el Evangelio, porque el mundo de aquel entonces conocido hablaba un solo idioma, o había un idioma universal, no es que hablaba un solo idioma, perdón, tenían la posibilidad de hablar en un idioma, y era el idioma griego. Y a donde iban los discípulos del Señor, o a donde iban aquellos que creían en el Señor Jesús, podían predicar y podían entenderlo, no importa el país donde ellos se estaban desplazando, podían compartir el Evangelio, porque había un idioma que todos podían hablar. Más allá del idioma o la lengua nativa del lugar, había un idioma el cual se utilizaba y era el idioma griego. Entonces, vemos que a pesar del sufrimiento del pueblo de Israel, también vemos que Dios estuvo en control, y lo podemos ver tan fácilmente como el idioma. Dentro del Imperio Romano también, más allá del dolor y de las muertes y del golpe fuerte a través de la espada que generaba o que propinó Roma contra el mundo, Dios estaba en control. Y algo bueno que trajeron los romanos fueron los caminos. Algo bueno que trajeron los romanos fue la protección que pusieron acerca de los navíos, de las naves que zarpaban, de los barcos. Y esto porque antes existía la piratería, no es que antes simplemente existía la piratería, pero cuando llegaron los romanos pusieron una ley: esto no se hace más, y si se hace, al que se captura se mata, y se mataba. Entonces pusieron una protección, pusieron caminos los romanos, y esto facilitó también para compartir el Evangelio. Había caminos, y habían caminos que estaban iluminados por los romanos. Entonces el pueblo que era disperso, la cristiandad que estaba siendo dispersa desde Jerusalén para el mundo, podía llevar el Evangelio porque habían dos imperios que habían facilitado cosas: el idioma, los caminos, el transporte, la iluminación, y Dios estaba en control de esto. Entonces podemos ver que a través de la historia de la humanidad, Dios también estaba en control. Quiero leerles algo, porque está en el libro, y me gustó. A ver si lo encuentro rápido. Acerca de una carta de Napoleón. ¿La pudieron leer? ¿Pudieron leer la carta de Napoleón Bonaparte a un general? Sí, donde realmente él puede reconocer el poder de Dios en todas las áreas donde él puede llegar a imaginar, Sí. y la autoridad que le da a Dios a pesar de su rebeldía y a pesar de sus pensamientos de conquista. Sí. Voy a ver si la puedo encontrar, así se las leo, porque esto es increíble. Alguien. Uy, ¿a dónde está? Es genial lo que dice él. Ay, no lo puedo encontrar. Bueno, pero Página básicamente 50 puede ser, al final. estoy tratando... Sí, acá está, gracias hermana, la página, en la parte final. Se los leo rápido porque es, digamos, Napoleón Bonaparte. A su forma él creía en Dios, ¿sí? Él a su forma creía en Dios. Y llevaba a cabo una conquista, él quería conquistar el mundo, y bueno, a través de las armas, lo cual, digamos, no
Dios no lo quería, Dios no lo quería, pero aún así Bonaparte dice, él comienza a hablarle a un general y dice así, en una carta al general Bertrand, dice así, efectos divinos me obligan a creer en una causa divina. Sí, hay una causa divina, una razón soberana, un ser infinito. Esa causa es la causa de causas. Existe un ser infinito que comparado con usted, general, le hace solo un átomo, comparado con quien yo, Napoleón, con todo mi genio, mire la vanidad que tenía él, pero aún así dice, Napoleón, con todo mi genio, soy verdaderamente nada, puramente nada. Yo lo percibo, Dios, yo lo veo, tengo necesidad de Él, creo en Él. Si usted no cree en Él, pues peor para usted, pero usted, general, todavía creerá en Dios. Puedo perdonar muchas cosas, pero siento horror ante un ateo y materialista. Los dioses, los legisladores de India, China, Roma y Atenas no tienen nada que pueda maravillarme de sobremanera. No es así con Cristo. Todo en Él me asombra y su voluntad me confunde. Entre Él y cualquier otra persona en el mundo no existe un posible término de comparación. Él en sí mismo es verdadero, sus ideas y sus sentimientos, las verdades que Él anuncia, su manera de convencer, no son explicadas por organización humana, ni por la naturaleza de las cosas. Su nacimiento y la historia de su vida, la profundidad de su doctrina, que lucha con las más poderosas dificultades, la más admirable solución, su evangelio, su marcha a través de las edades y los reinos, todo es para mí un prodigio, un insondable misterio que me sumerge en un arrebato del que no puedo escapar. Un misterio está allí delante de mis ojos, un misterio que no puedo ni negar ni explicar. Busco en vano en la historia para encontrar el igual de Jesucristo. El igual de Jesucristo. Ahora, esto es increíble porque Napoleón, él termina diciendo, busco en vano en la historia para encontrar el igual de Jesucristo. Jamás lo encontró, jamás lo va a encontrar, pero me asombra en su fe, por así decirlo, en su creencia y en su locura de conquista, cómo él reconoce la existencia de un ser superior, de cómo él reconoce de que está maravillado y que él necesita, a su forma, por supuesto, necesita inclinarse, necesita ir a ese ser superior a él, porque él habla aún con mi gran genio, porque era un genio de la guerra, de la estrategia, lo era, sí lo era, pero él mismo reconoce, yo soy nada comparado con lo que él es. Y esta carta quedó en la historia, y la historia misma nos habla de un Dios, de la existencia de un Dios. Vamos con otro argumento que tiene que ver con el argumento partiendo del alma humana. ¿Está bien? Partiendo el argumento del alma humana. Este argumento tiene, por así decirlo, dos partes. Una es la imagen de Dios en el hombre. Dos, la naturaleza moral del hombre. ¿Está bien? Ahora, la Biblia dice que el hombre está creado a la imagen de Dios. Vamos a leerlo, y esto se encuentra, si no me equivoco, en Génesis capítulo 1, versículo 26.
y 27. Dice así, lo voy a leer porque acá tengo, la Biblia dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Antes de seguir con este argumento, ¿alguien quiere preguntar algo acerca de este texto que acabo de leer? ¿Hay algo que les llame la atención? ¿Nada les llama la atención de este texto que acabo de leer? ¿Cómo, ¿Cómo Mario? Que iba a ser él. No, Que Dios dijo ahí en que lo iba a hacer semejante a él. Sí. Bien. Y a su imagen, esa parte. Sí. Ahora vamos a explayarnos un poquito acerca de la imagen de Dios en el hombre. Cuando yo era chico, me llamó la atención que dijera, varón y hembra los creó. Varón y hembra lo creó. Miren lo que dice la palabra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Yo cuando leí esto, cuando era chico, yo dije, ¿cómo que lo creó? Miren cómo a veces podemos cambiar o podemos romper el sentido de la palabra y podemos hacer hasta una filosofía o hasta una teología acerca de una mala lectura, porque yo era chico y yo después se lo pregunté a mi papá para poder entenderlo. Y yo creía que Dios había creado al hombre con la capacidad de ser varón y hembra, porque si lo lees rápido, al texto dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y yo creí que Dios había creado al hombre con la propiedad de ser hombre y mujer. Pero dice los creó, esa palabra en plural ya nos hace ver que el escritor simplemente se está adelantando a la creación de la mujer también. No es que, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que cree que uno puede ser lo que quiera. Puede ser varón si se cree que es varón, o mujer si se siente o si se percibe mujer siendo varón, porque Dios te ha creado con la capacidad de ser varón o hembra, o mujer, perdón. Pero eso es porque hay una mala lectura en la palabra, o porque hay un pensamiento y una filosofía hoy en día muy establecida dentro de la sociedad. Pero simplemente el autor lo que está haciendo es está adelantando a la creación de la mujer. Por eso que habla de varón y hembra los creó. Ahora vamos un poco acerca de este argumento que es parte del alma, ¿está bien? Y vamos con la imagen de Dios en el hombre. Ahora, la imagen de Dios que debemos de buscar, partamos de la base de que Dios es espíritu, ¿sí? Entonces no podemos buscar a Dios en la parte física del hombre, ¿sí? Porque Dios lo crea al hombre, lo crea del barro y le da un cuerpo. Ahora, la imagen de Dios en el hombre tiene que ver con la parte moral y espiritual, ¿sí? La parte moral y espiritual del hombre. El hombre es un ser moral. El hombre es un ser moral. Es por eso que no somos inmorales. Es por eso que aún los mandamientos hablan de la moral del hombre. No habla de un hecho. Hay mandamientos de cumplimiento y hay una condenación por ese cumplimiento, por esa acción que uno hace. No robarás. No robarás. Y si robas y te agarran, vas a la cárcel. Hay una condenación por esa acción. Es un mandato de acción, ¿sí? Yo actúo y desobedezco al mandato de Dios de no robar, voy a tener una consecuencia. Ahora,
Hay un mandato, piensen en esto, ¿recuerdan los mandamientos? Hay mandamientos que son morales, que no está hablando de hacer una acción con el cuerpo, una acción de ir y generar algo. Pero hay mandamientos, si los recuerdan, si alguien recuerda uno, lo puede decir, pero hay un mandamiento que habla que dice, no hagas esto, pero no está hablando de una acción. ¿Alguien recuerda un mandamiento que sea moral? Codiciar la mujer del prójimo. Muy bien, Yamina. Ahí no hay una acción. No hay acción ahí. No dice, no tomarás. Bueno, hay partes de la palabra que dice que no hay que tomar la mujer del otro. Pero acá en los mandamientos dice, no codiciarás. Y está hablando de la mente. El codiciar algo. Hablamos de la mujer, pero hablamos de el ministerio de otro. No codiciarás el ministerio de otro. Y ese es un mandamiento moral, porque está hablando de lo que se genera acá en mi mente, de lo que nadie ve. No es algo que yo voy y tomo, es algo que Dios ve, es algo que está en el corazón. Es por eso que nuestro Dios es un Dios moral, y su moral comparte, hay atributos, después lo vamos a ver en otra clase, hay atributos que son absolutos de Dios y hay otros atributos que son morales, que Dios los comparte con el hombre. La moral es algo que comparte, en parte comparte con el hombre. La espiritualidad también, en una cierta medida, la comparte con el hombre. Entonces, cuando dice que Dios crea al hombre a imagen suya, está hablando acerca de la imagen espiritual y moral de Dios. Es por eso que el hombre, no importa en la cultura, no importa en la edad, no importa en el tiempo en que el hombre haya vivido, tiene un deseo ardiente de estar en comunión con su Creador. No importa la cultura que sea, siempre ha tenido el deseo de comunicarse con ese gran espíritu que él sabe internamente, dentro suyo, hay algo que le dice que hay alguien que lo creó todo. Hay alguien que lo ha creado todo. El hombre observa la naturaleza y dice, esto no puede ser, esto alguien lo creó, aún sin tener ninguna teoría de creación ni nada, y hablamos de hace miles de años atrás del hombre. Siempre el hombre levantó su vista a los cielos y creyó que había alguien ahí, un ser superior, y que él tenía un deseo interno, un deseo ardiente de adorarlo. Por supuesto, el hombre, porque es corrupto, porque el hombre no se mantuvo en esa revelación de Dios para su vida y adoró a ese espíritu, aunque no lo llamara como nosotros lo llamamos, como le llamamos Jehová, le llamamos Dios, le llamamos Cristo, aunque ellos no tenían estos nombres, sí tenían conciencia de que había un espíritu creador de cielo y tierra y que ellos le adoraban. Por supuesto, después se desvirtuaban y pasaban los años, cientos de años, y comenzaban a adorar una imagen, porque el hombre siempre necesitó ver para creer. Y le era más fácil adorar tal vez a un animal, una vaca, como hoy en día. En la India se adora a las vacas y no se las toca a las vacas, y el pueblo, la gente se muere de hambre, pero las vacas pasan ahí gorditas. Yo le entro al... Nosotros las comeríamos, ni no estarían en la calle así como están caminando tranquilamente las vacas. Al asado iría, a la parrilla iría. Pero bueno, porque el hombre es corrupto, porque hay una depravación dentro de su moral, esto lo lleva al hombre a inclinarse a algo que puede ver, algo que puede tocar, y adora una estatua, adora a una imagen llamada Virgen María, adora a un San Jorge, adora al sol. Culturas adoraban al sol, a la luna, adoraban a los animales. Bueno, ¿por qué?
lo adoraban? Porque internamente tenían una sed de adorar, tenían algo interno que les decía que ellos tenían que comunicarse con ese espíritu creador del cielo y la tierra. Y por supuesto, Satanás de una u otra forma siempre estuvo ahí presente para poder corromper ese sentimiento, ese sentir, ese deseo ardiente de adorar a Dios, y lo convirtió y lo rompió a ese sentimiento, a ese deseo de adorar a Dios, y lo transformó en una idolatría, en una imagen. Pero la marca de la imagen divina se ve en la naturaleza moral del hombre. Su sentido de deber, su sentido de responsabilidad, es una parte moral que Dios ha depositado en las personas, en la posición de la conciencia, de lo que está bien y de lo que está mal, de decidir cómo es que el hombre tiene conciencia. ¿Qué es la conciencia? No lo puedo explicar. Hay una definición, sí, pero ¿cómo es que nació la conciencia dentro del hombre? Dios la puso. Dios puso la conciencia. Dios dentro del hombre sopló de su aliento, y dentro de ese aliento estaba la moral, estaba el saber qué está bien y qué está mal. El hombre nunca va a poder decir, no importa si conoció a Jesucristo o antes de Jesucristo, nunca va a poder decir, yo no tuve la revelación del Cristo Salvador, ¿cómo es que ahora voy a estar en condenación? No puede decir eso, porque Dios ha soplado dentro de él aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, y dentro de ese aliento estaba la moral, estaba la conciencia, estaba el deber o el sentido de responsabilidad, y en la posición de una conciencia que le declaraba lo que estaba bien y lo que estaba mal. Eso fue puesto por Dios. Entonces el hombre jamás va a poder decir, ¿yo por qué me estoy quemando si nunca te revelaste, nunca te presentaste y me dijiste yo soy tu Salvador? No, Dios puso en la mente, en el corazón, en el alma, en el espíritu del hombre la necesidad de comunicarse con él. Si el hombre después quiso o no quiso hacerlo, ya fue un problema del hombre. Ya fue un problema del hombre, no de Dios, porque Dios puso en él de su aliento y el hombre rechazó la posibilidad de poder comunicarse con Dios. Quiero leerles en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 15. Mostrando, Romanos capítulo 2, dice así la palabra del Señor. Uy, ¿qué me pasó? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Lo voy a leer de nuevo. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Entonces, hay una ley escrita de Dios que está en el corazón del hombre. Hay una ley que está en el hombre, puesta, Dios la puso. Hay una ley moral que Dios puso dentro del hombre. Esa ley dice, dando testimonio su conciencia. Si ellos rompían la ley que Dios había puesto dentro de su corazón, hay algo que se llama conciencia, le marcaba a ese hombre que estaba haciendo mal y que se tenía que arrepentir de ese error, que no lo tenía que volver a hacer. Entonces, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, el hombre decía, no, esto está bien, y su conciencia le decía, esto está mal. Entonces, el hombre decía, no, esto está bien. No, la conciencia le decía, matar está mal. Y el hombre decía, no, esto está bien para mí. Entonces rompía la ley de Dios dentro de su corazón, y por romper esa ley escrita en el corazón del hombre, el hombre se estaba autocondenando. Pero Dios le había provisto a ese hombre la posibilidad de estar delante de él y sin haber conocido ningún plan de salvación por medio de Jesucristo, podía tal vez tener la posibilidad de decir, Dios,
Bueno, ¿por qué me estoy quemando acá? Si cumplí con toda la ley. Aunque la Biblia dice que nadie pudo cumplir ni jamás va a poder cumplir con la ley de Dios, que es perfecta. Nadie. Por más que Dios haya soplado dentro nuestro la ley, nosotros rompimos esa ley. Por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios y todos hemos salido de ese plan de salvación. Ahora dice, defendiéndoles, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Vieron que a veces cuando alguien nos dice algo, por ejemplo, hay veces que en el trabajo, ¿no? A veces que en el trabajo dice, sí, pero es lo que vos decís, no lo que yo digo. A veces tenemos algunas pequeñas charlas y yo le digo, no, la Biblia dice tal cosa. Sí, pero es lo que vos decís. No, le digo, no es lo que yo digo, es lo que la Biblia dice. Y bueno, sí, pero yo digo otra cosa, yo pienso otra cosa. Y yo siempre le digo lo mismo. Vos podés pensar lo que vos quieras y podés conducirte en la vida como quieras. Pero la Biblia, en nuestro manual, en nuestro camino, es la luz por el cual nosotros caminamos. La Biblia marca el camino por el cual debemos andar. Y yo puedo decir una cosa, pero si la Biblia dice otra cosa, yo tengo que dejar lo que yo pienso y lo que digo de lado para poder cumplir con lo que la palabra de Dios dice. Es simple. Si no te gusta cumplir con la ley de Dios, bueno, cada cual dará cuenta después delante de Dios qué es lo que hace o qué es lo que hizo. Y ahí me queda medio mirando. Me dice, bueno, pero eso es lo que vos decís. Bueno, está bien, sí, es lo que yo digo, pero es lo que dice la Biblia en realidad, no lo que yo digo. Bueno, acá su conciencia también los va a acusar, porque hay una ley, hay algo moral de Dios dentro nuestro que nos acusa. Aun cuando no íbamos a la iglesia y no conocíamos de Cristo, sabíamos que estábamos haciendo mal las cosas, sabíamos, pero las hacíamos igual. ¿Por qué? Porque traía una satisfacción, porque esto generaba alegría en nosotros, porque no nos dábamos cuenta que si nuestra envidia hacia el otro, si al otro le iba mal, es como que nos generaba, qué lindo, mirá qué bien, le va mal. Y nos sentíamos bien porque había una especie de odio, una envidia que estaba dentro de nuestro corazón, pero estaba mal, porque sabíamos que estábamos envidiando las cosas que al otro tenía, y cuando le iba mal, nos alegrábamos. Bueno, su mente los acusaba o nos acusaba a nosotros. Y ahora, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios, permitimos que el Espíritu de Dios nos lleve a nosotros a poder revertir esto. Y cuando nos damos cuenta que hay algo que está mal, entonces le decimos al Señor, bueno, Señor, te pido perdón por esto que estoy pensando que no está bien y que me está enfrentando a ti. Yo te pido perdón y te pido que me ayudes a poder sacar de mi corazón esto que está tan arraigado a mí. Y sea lo que sea, por más que nos cueste, tal vez nos lleve un tiempo sacarlo de nuestra alma, pero el Señor nos da fuerza y el Señor nos ayuda, su Espíritu Santo nos ayuda a poder ir en esta santidad progresiva en la cual nos lleva el Espíritu Santo de Dios. Bien, ¿alguien quiere preguntar algo antes de pasar al próximo punto? Yo quería dar una acotación con respecto a lo que usted estaba hablando, que cuando habíamos estudiado una línea de tiempo con la pastora Florence, y en esa línea de tiempo vimos que justamente en el silencio, en esos 400 años, es cuando nace Aristóteles, los pensadores, ¿no? Y a mí me llama la atención que justo en el año de silencio, el hombre es cuando empieza a preguntarse sobre qué es la verdad y demás cosas. Y me llamó la atención porque digo, justo en el año de silencio, cuando no estaban los profetas, al hombre le surge esa curiosidad, ¿no? De su interior, como que se empieza a cuestionar. Bueno, eso es lo que a mí me llamó la atención, y como usted estaba hablando algo respecto de eso, quería acotarlo nomás. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Alguien quiere acotar algo más? Gracias. Bien. Sí, en ese periodo intertestamentario hay varias denominaciones, hay varias formas de llamarlo, pero una de las formas era el eco de su voz, porque no hubo un profeta que se levantara y pudiera decir, el Señor dice.
sino que todo estaba siendo, no es que Dios no estuvo presente, Dios estuvo presente. Dios estuvo presente. Incluso en grandes batallas que tuvo el pueblo judío, Dios los favoreció, incluso con grandes milagros. Dios estuvo ahí presente. Pero sí se estaba gestando algo extraordinario que iba a suceder después de esos años de silencio, y era que la luz del mundo iba a nacer. Y las grandes preguntas que el hombre se estaba formulando o se estaba generando en él, años después iban a poder responder a través de este gran nacimiento que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ir al argumento que tiene que ver o que parte de las Escrituras. ¿Está bien? Acá esto es algo que tal vez lo podamos entender un poquito mejor. Pero bueno, el argumento que parte de las Escrituras descansa sobre las afirmaciones o declaraciones que hace la palabra del Señor, sobre la exactitud de lo que habla la Biblia, ¿sí? La palabra inspirada de Dios. Recuerden esto siempre, que la Biblia fue inspirada por Dios. Es decir, es Dios mismo, es su Espíritu Santo, el cual se pasea dentro de la Escritura. ¿Está bien? Es Dios mismo el que está ahí en la Escritura. Va y viene, está ahí dispuesto a hablarnos cada vez que vamos a ella. Y esto es algo extraordinario, esto me encanta. El poder decirle, Señor, necesito oírte. Está bien, no lo oigo, no es una voz audible, pero cuando leo la palabra, sé que Él me está hablando. Cuando leo las Escrituras, sé que es Él el que me está hablando. Y eso es algo extraordinario. Es un privilegio que tenemos. Es algo que nosotros tenemos que alimentar. Es algo que tenemos que buscar con mucha energía. Tenemos que buscar el que Dios nos hable a través de los argumentos que dentro de la misma palabra hay para decir o para tomarnos nosotros de la existencia de nuestro Dios. La Biblia misma no es que dice yo existo, no, pero la misma Biblia habla de la existencia de Dios, y para nosotros, para nuestra mente finita, tenemos que buscar estas verdades y tomarlas porque son verdades eternas. ¿Se dan cuenta? La Biblia nunca pierde su vigencia, nunca. Fue escrita hace más de 2000 años atrás, escrita por distintos y variados escritores con sus personalidades, con su inteligencia, su sabiduría, con sus capacidades, pero no pierde vigencia. Es tan eficaz, es tan viva como hace más de 2000 años atrás. Y no pierde vigencia, no pierde vigencia. La Biblia se actualiza. Los que no nos actualizamos somos nosotros, lamentablemente. No nos actualizamos nosotros, pero la Biblia genera en nuestra mente ese renovar continuo, y nos vamos actualizando y nos vamos poniendo al día, porque la palabra de Dios, viva y eficaz, genera en nosotros lo que ella quiere generar. Fue soltada la palabra, fue escrita con un propósito, y cuando nosotros la leemos, específicamente hay un momento donde ella se nos ilumina y podemos tomar una verdad que hemos leído tantas veces, pero ahora en mi necesidad voy con un corazón humillado, con una necesidad de Dios, y Dios me habla. Dios te habla. Dios habla a través de la palabra del Señor. Quiero que leamos en la Biblia, en el primer libro de Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
¿Cómo es que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios? A través de la palabra. A través de la palabra. Recibimos el Espíritu de Dios cuando ella nos habla. Es por eso que es tan importante leer la palabra del Señor. Es importante leer otros libros que tengan que ver, que hablen acerca de la palabra del Señor. Sí, es importante, pero yo tengo una regla. Si yo leo un libro 1 hora, me obligo a leer 2 horas la palabra del Señor. Es una regla que yo tomé. Porque hubo un tiempo, hace unos cuantos años atrás, donde leía muchos comentarios, los cuales eran buenos, eran geniales, no digo que esté mal, pero es como que me había acostumbrado a leer los comentarios de la Biblia que no iba a la Biblia. Entonces estaba formándome con los comentarios, los cuales son buenos. No digo que no hay que leer los comentarios de los padres de la iglesia, no digo que no hay que leer los comentarios de los grandes teólogos de la Reforma, Calvino, Lutero, bueno, hoy en día grandes teólogos que hasta el día de hoy viven. No digo que esté mal leer libros, digo que ningún libro puede sustituir la Biblia. Porque no importa todos los libros que yo lea acerca de la Biblia, en ninguno de esos libros está Dios. Sí hablan de Dios, pero ninguno de esos libros fueron inspirados por Dios. Los únicos libros inspirados por Dios son la palabra del Señor. Es la Biblia. Ningún otro libro fue inspirado por Dios. Sí hay grandes verdades que hablan de la inspiración divina de Dios. Pero no importa quién sea, no importa si es Martín Lutero, no importa si es Calvino, no importa si es San Agustín, no importa si es Sproul, no importa quién sea. Ninguno de todos esos escritos son inspirados por Dios. Sí hablan de Dios y son buenos para leerlo y son aconsejables y hay que leerlo. Pero nunca leo un libro más tiempo de lo que leo la palabra del Señor. No, como regla, para mí, y lo comparto. Si alguien lo quiere tomar, tómelo. No digo que no hay que leer otros libros. Digo que el único libro de cabecera siempre va a ser la Biblia. ¿Qué es lo que hay en su mesita de luz? Al lado suyo, más allá de una lámpara o un cargador para el celular. ¿No está la Biblia? Está la Biblia y algún otro libro. Pero la Biblia siempre. Después cualquier otro libro, cualquier otro comentario, seguro, no tengo problema. Siempre la Biblia. Y cuando hay algo de un comentario que me llama la atención, voy a la Biblia. Y después vuelvo al comentario. Bien. Ahora, yo quiero leer algo que dijo a ver si ando medio corto y hoy ando medio lelo. Un gran doctor, un gran escritor. Acá está, lo tengo marcado justo. El argumento que parte de las Escrituras. Mire lo que dice Albrecht, reconocido teólogo, ¿sí? Dice, nada que tienda a estorbar la fe religiosa judía o cristiana ha sido descubierto. Nada que pueda estorbar la fe religiosa judía o cristiana ha sido descubierto. Descubrimiento tras descubrimiento ha establecido la exactitud de innumerables detalles y ha traído incrementado reconocimiento al valor de la Biblia como un libro de recursos de la historia. Todo descubrimiento, lo que está diciendo, todo descubrimiento jamás ha negado la fe religiosa de los judíos y de los cristianos. Y todo lo que se ha descubierto a través de la historia simplemente afirman de que la Biblia es exacta. Afirma de que la Biblia es exacta. Quiero decirle, Juan Calvino, un teólogo, ¿sí? Entre las muchas buenas cosas que él dijo casi toda la sabiduría que poseemos, es decir, la sabiduría sana y verdadera,
consiste de dos partes. Una es del conocimiento de Dios, la otra es el conocimiento de nosotros mismos. Y él dijo y aclaró, por tanto, para conocernos a nosotros mismos, debemos conocer hasta cierto punto a Dios y su voluntad para nuestras vidas. Este pensamiento de Calvino, y con esto quiero terminar, en parte conocemos a Dios, porque Dios es un Dios infinito, y nuestra mente finita en parte va a conocer, pero cuanto más conocemos de Dios, más vamos a conocernos a nosotros mismos. Cuanto más conozco de Dios, o cuanto más conozcamos de Dios, más nos vamos a dar cuenta de la necesidad que tenemos de acercarnos a Dios. Cuanto más me acerque a Dios, más voy a poder ver las imperfecciones que hay en mi alma. Cuanto más me acerque a Dios, cuanto más conocimiento tenga de Dios, más voy a poder notar lo vulnerable que soy a las tentaciones, lo falible que soy a cometer pecado, lo influenciable que soy, aún por agentes externos y aún por mi propia mente. Cuanto más me acerco a Dios, cuanto más me acerco a su santidad, por supuesto, voy a crecer en la santidad. Voy a crecer en este proceso de santidad progresiva. Voy a estar en esa rueda y me va a hacer bien. Pero también voy a ver aún más notorias todas mis fallas y todas aquellas cosas que de continuo voy a tener que ir todos los días. Señor, te pido perdón porque hoy he fallado. Señor, te pido perdón porque estos pensamientos que sé que no deberían de estar se posicionaron en mi mente un par de horas. Esta bronca, Señor, yo te pido disculpas. Cuanto más me acerco a Dios, más fácil puedo ver mi propia necesidad o la gran necesidad que tengo de Dios. Amén. Hemos terminado la clase de hoy.